El proyecto militar más prestigioso de Irán actualmente se está desmoronando en sus propios cielos, y no por misiles estadounidenses, sino por su propia tecnología de drones producida internamente. Pero el impacto más sorprendente de esta situación no está en Teherán, está a miles de kilómetros al norte en el Kremlin, porque Vladimir Putin está presenciando cómo la carta estratégica en la que apostó todo en el frente ucraniano de repente se vuelve en su contra. En otras palabras, un temblor silencioso traído por el Shahed-136. Irán había diseñado estos drones con una sola lógica en mente: desgastar al enemigo a bajo costo. Sin embargo, el Pentágono ha trastocado completamente esta ecuación con la operación Epic Fury. Miles de millones de dólares en municiones convencionales han sido dejados de lado. Han sido reemplazados por algo completamente diferente: sistemas autónomos impulsados por inteligencia artificial con un costo unitario de solo $35,000. ¿Su nombre? Lucas. Sistema de ataque de combate no tripulado de bajo costo. Estos sistemas no fueron diseñados desde cero. Los drones kamikaze de Irán fueron desarmados en laboratorios. Se examinó cada componente. Se identificaron vulnerabilidades. Luego, todo fue reconstruido desde cero con una nueva infraestructura digital. Washington no solo hizo ingeniería inversa de la tecnología de su rival, sino que la reprogramó para que funcionara en contra de su propio fabricante. Imágenes publicadas el 12 de marzo demostraron que todo esto no era solo teoría. Un sistema que determina sus propios objetivos, se mueve con inteligencia de enjambre coordinada, permanece sin ser afectado por interferencias electrónicas. Esta fue la primera implementación a gran escala de drones Lucas modificados en el campo, pero la ola principal no se quedó en el Medio Oriente. Durante años, Moscú había confiado en la estrategia de drones de Irán. La fórmula barata, numerosa e imparable estaba funcionando sobre las ciudades ucranianas, hasta que esa misma fórmula se volvió en su contra. La tecnología rudimentaria de Irán se volvió irreconocible en manos de ingenieros estadounidenses. Más precisa, más rápida, más inteligente y lista para la producción en masa. Este es un punto de inflexión que restablece todos los equilibrios a lo largo del eje Kyiv-Moscú. Zelensky ahora enfrenta una ecuación diferente, una versión estadounidense mucho más avanzada de la tecnología que ha estado golpeando su capital durante años, ahora está disponible. Y esto no es una amenaza para él. Al contrario, es una rara oportunidad dada la capacidad de Ucrania para redirigir la misma estrategia de vuelta a su origen. La historia no termina aquí. Imagina cómo el Pentágono está desplegando esta doctrina de masas de bajo costo, el Lucas, en el Pacífico. Ver el alcance completo del escenario a gran escala que ha ideado contra la Marina china en cuestión de minutos te sorprenderá genuinamente. Pero primero, debemos regresar a Europa del Este, porque es aquí donde todo se unirá. Un escenario capaz de alterar permanentemente el curso del conflicto de 4 años ahora está sobre la mesa. ¿Qué pasaría si Ucrania comienza a dirigir estos sistemas Lucas, equipados con inteligencia estadounidense, directamente hacia la profundidad estratégica de Rusia? Este podría ser un punto de inflexión crítico, capaz de cambiar el curso de la guerra, porque el arma principal que Rusia utilizó para sumir a Ucrania en la oscuridad fue, sin duda, estos drones Shahed. Estos drones no eran las maravillas tecnológicas más avanzadas del mundo. De hecho, estaban hechos de contrachapado y espuma. Sin embargo, proporcionaron a Rusia una enorme ventaja matemática. Moscú atacó implacablemente la infraestructura energética de Ucrania, las plantas de energía y los asentamientos civiles utilizando estos sistemas, que llama Geran 2, su propia producción con licencia. Era extremadamente difícil derribar un Shahed, que le cuesta a Irán solo alrededor de $30,000 producir, sobre territorio ucraniano. Kyiv a menudo se veía obligado a usar misiles Patriot o misiles interceptores avanzados de fabricación occidental, cada uno costando hasta $4 millones. Esta es una aterradora ecuación de guerra asimétrica que ninguna economía o alianza militar podría sostener por mucho tiempo. Ucrania se vio obligada a agotar sus municiones occidentales más valiosas, limitadas y costosas para derribar miles de Shaheds, porque tienes que evitar que incluso 1 o 2 drones baratos que logren atravesar tus líneas de defensa alcancen instalaciones estratégicas. En otras palabras, esta situación representaba un riesgo insostenible para la administración de Kyiv que crecía con cada día que pasaba. En el momento en que Rusia se dio cuenta de esta impecable estrategia de desgaste, llevó las cosas a un nivel mucho más alto. No se conformaron solo con comprar drones ya hechos de Irán. Al establecer fábricas masivas en Alabuga, comenzaron a producir decenas de miles de estos sistemas en su propio territorio. Las más de 54,000 variantes de Shahed y Geran desplegadas en las líneas del frente eran el poder de fuego más barato y efectivo que Rusia había encontrado para romper la resistencia de Ucrania. Sin embargo, hubo un contramovimiento silencioso y profundamente arraigado que Moscú no anticipó, uno que alteraría fundamentalmente las reglas del juego en el tablero de ajedrez militar. Washington no solo observó estos drones deslizándose por los cielos ucranianos.
la inteligencia estadounidense y los ingenieros militares transportaron las muestras capturadas de Shahed bajo estricta confidencialidad a los laboratorios de SpectreWorks en Arizona. Allí, el arma más formidable del enemigo fue desmantelada, se identificaron sus vulnerabilidades y fue rediseñada desde cero. El dron kamikaze de Irán se transformó así en Lucas, una máquina autónoma, altamente precisa y potenciada por inteligencia artificial en manos de Estados Unidos. En este preciso momento, cuando comenzó la Operación Furia Épica, el ejército estadounidense hizo su gran debut al desplegar estos drones modificados en el campo por primera vez. Las declaraciones tranquilas del almirante Brad Cooper, comandante del Comando Central de Estados Unidos, durante su rueda de prensa, realmente lo resumieron todo. Me gustaría señalar que el diseño original de estos drones pertenece a Irán. Simplemente los adquirimos, los mejoramos significativamente y ahora estamos disparando directamente a ellos, afirmó. Esta declaración sirvió como un mensaje escalofriante, no solo para Irán, sino principalmente para el Kremlin. Porque en el otro lado de la moneda estaba Ucrania, otro actor que conoce estos sistemas mejor sobre el terreno. La administración de Kiev no solo había derribado estos drones que llovían sobre su capital a lo largo de los años, sino que también construyó una enorme base de datos técnica. Los ingenieros ucranianos hicieron ingeniería inversa a los drones que eran rusos derribados o capturados, y posteriormente lograron desarrollar sus propios drones cazadores, como los Wild Hornets, y sistemas de guerra electrónica. De hecho, la experiencia de Ucrania en esta área alcanzó un nivel crítico. Cuando las tensiones entre Estados Unidos e Irán estallaron en marzo de 2026, equipos especiales compuestos por expertos ucranianos en drones fueron desplegados rápidamente en el Medio Oriente. Estacionados en bases estadounidenses en Jordania, así como en los Emiratos Árabes Unidos y Qatar, estos equipos ucranianos asumieron misiones críticas, entrenaron personalmente a las fuerzas estadounidenses y aliadas en el terreno sobre las vulnerabilidades de los drones Shahed, cómo cegarlos y cómo cazarlos. En otras palabras, Ucrania había logrado transformar sus años de dolorosa experiencia en un activo táctico invaluable en el escenario internacional. La declaración de Volodymyr Zelensky, conocemos muy bien los Shaheds, fue muy significativa. Є і шахеди, які не зупинило ППО в регіоні. Усі зараз бачать, що наш досвід захисту багато в чому незамінний. Ми готові поширювати цей досвід, готові допомогти тим народам, які допомогли нам, Україні, цією зимою. De hecho, no se descarta que esta transferencia se esté negociando actualmente a puerta cerrada. Esta situación representa el giro estratégico más irónico y, para Rusia, el más dramático desde que comenzó la guerra. Porque el arma principal de Rusia, en la que ha depositado sus esperanzas de aplastar a Ucrania, bien podría estar apuntando su cañón con más precisión hacia Moscú. La oportunidad de Kiev radica en el hecho de que ha adoptado oficialmente este concepto de guerra con drones de nueva generación, uno que es barato, fácil de producir, pero tiene un impacto masivo. Si Ucrania asegura drones Lucas de Estados Unidos o una transferencia directa de esta tecnología, es entonces cuando el juego podría realmente cambiar. En tal escenario, lo que se desarrolla en las líneas del frente podría convertirse en una pesadilla militar total para Rusia. Para entender este cambio, necesitamos examinar brevemente por qué el Lucas es muy superior a un dron Shahed iraní estándar. Los drones originales de Irán dependen de coordenadas satelitales fijas precargadas, es decir, sistemas GPS clásicos, para alcanzar sus objetivos. Esto los deja extremadamente vulnerables e indefensos contra poderosos sistemas de guerra electrónica e inhibidores de señales. Como resultado, los drones pueden fallar en sus objetivos o estrellarse en campos abiertos. Sin embargo, la situación es diferente con el Lucas producido en Estados Unidos. Gracias a las cámaras ópticas autónomas y los algoritmos de reconocimiento de objetos que lleva en su nariz, este dron encuentra su propio camino con sus propios ojos, muy parecido a un cazador. Gracias a esta tecnología basada en la memoria visual, el dron puede navegar leyendo el terreno debajo, incluso si las señales de GPS están completamente cortadas. Puede detectar de manera independiente un radar ruso preidentificado, un lanzador de misiles en movimiento o un depósito de combustible específico y lanzarse hacia él de forma autónoma. De hecho, estos drones pueden comunicarse entre sí y moverse como una manada de lobos. Además, los drones Lucas pueden realizar maniobras engañosas para confundir los sistemas de defensa aérea y cuando encuentran el punto más débil, pueden lanzar un ataque coordinado. Ahora imagina esta tecnología cayendo en manos de Ucrania y siendo dirigida hacia el interior de Rusia. El vasto territorio de Rusia ha estado, hasta ahora, parcialmente protegido de los misiles de largo alcance limitados de Ucrania. Pero, ¿qué pueden hacer contra miles de drones Lucas lanzados en enjambres masivos a un costo de miles de dólares cada uno? Lo más probable es que las instalaciones militares más estratégicas en el interior de Rusia queden completamente expuestas. Considera esos enormes centros logísticos en Rostov, las líneas vitales que alimentan los trenes de municiones.
Imaginen las bases de bombarderos estratégicos a lo largo de la costa del Mar Caspio, los puertos donde se refugia la flota del Mar Negro, o las enormes refinerías de petróleo como Tuapse que mantienen a flote la economía rusa. Los posibles enjambres de Lucas que los ucranianos podrían adquirir podrían atacar estas áreas estratégicas sin descanso, día y noche. Rusia podría verse obligada a gastar sus baterías S-400 de $1.000 millones para proteger estos objetivos vulnerables. Tener un dron así, inteligente y capaz de tomar sus propias decisiones, posado sobre cada tren que lleva municiones al frente o cada camión cisterna que transporta combustible, podría duplicar la gravedad de este escenario de pesadilla. Esta situación tiene el potencial de impactar seriamente la infraestructura logística de la guerra. La posibilidad de que los drones Lucas caigan en manos ucranianas también podría destrozar la moral y el sentido de invencibilidad del ejército ruso. El régimen de Moscú podría verse obligado a pagar el alto precio militar y psicológico de ser golpeado por sus propias tácticas en lo que consideraba su patio trasero seguro. Sin embargo, el problema puede no limitarse a la victoria de Ucrania o la derrota táctica de Rusia. Aquí es donde comienza la parte más interesante. En otras palabras, puede haber un plan global mucho más grande detrás de escena en Washington. El hecho de que Estados Unidos esté proporcionando tecnologías revolucionarias, económicas, pero altamente efectivas como Lucas a Ucrania no se debe únicamente al impulso de salvar a Kyiv. El verdadero objetivo de los estrategas en Washington es acorralar a Rusia en Europa del Este. Todos sabemos esto. Neutralizar a Putin en el escenario global es uno de los umbrales más críticos para la visión del siglo XXI de los Estados Unidos. ¿Podría desarrollarse este escenario si Rusia se vuelve incapaz de levantar la cabeza debido a los implacables ataques de drones inteligentes en el frente ucraniano? En tal situación, la capacidad de Putin para amenazar a Europa probablemente disminuiría. Después de todo, entre los objetivos principales del Kremlin está tener éxito en Ucrania y luego dirigir su atención a la Unión Europea para llevar sus amenazas a la mesa. Sin embargo, si Ucrania logra llevar a Rusia a la mesa de negociaciones utilizando drones Lucas que podría obtener de los Estados Unidos, las posibilidades de Putin de convertirse en una superpotencia disminuirían. En consecuencia, Rusia no tendría la capacidad de apoyar a China en el Pacífico, ni los recursos para embarcarse en nuevas aventuras en el Medio Oriente o África. Podríamos ver una Rusia que gasta toda su energía, todos sus misiles de defensa aérea y todo su presupuesto simplemente para detener que sus propias armas imitadoras caigan en su propio territorio. Si Ucrania adquiere drones Lucas o de un tipo similar, en otras palabras, con esta ventaja tecnológica que proporciona a Ucrania, Estados Unidos puede en realidad matar no solo 2 pájaros de un tiro, sino muchos más. De hecho, estos escenarios de contención pueden no limitarse a Rusia, porque Estados Unidos también está involucrado en una gran competencia con China en el Pacífico. Si consideramos que Estados Unidos podría desplegar drones Lucas en esta región también, el equilibrio de poder podría no permanecer igual. El concepto de enjambres de drones baratos y desechables llegando al Pacífico podría asegurar que la ventaja permanezca en manos de Estados Unidos. En lugar de mantener el ejército más caro de la historia, decenas de miles de dispositivos económicos equipados con inteligencia cibernética pueden ser mucho más efectivos cuando se necesiten. En otras palabras, Washington podría implementar fácilmente esta estrategia utilizando drones Lucas. Uno podría incluso hablar de un escenario que haría obsoletos todos los planes de invasión de China a Taiwán de la noche a la mañana. Durante años, el ejército chino ha estado construyendo misiles hipersónicos y destructores navales con presupuestos masivos para mantener a los portaaviones estadounidenses y las flotas de F-35 de $1.000 millones fuera del Pacífico. La administración de Pekín creía que podía dictar las reglas del juego con un desarrollo militar tradicional y costoso, pero ahora los drones Lucas están en el campo. Con la integración de estos drones en el Pacífico, la presión de los UAV de China en la región podría disminuir. Porque si China intenta cruzar el estrecho de Taiwán, Estados Unidos ya no se vería obligado a enviar sus portaaviones a esas aguas. En lugar de estas enormes estructuras navales, podrían desplegar instantáneamente decenas de miles de drones impulsados por inteligencia artificial como Lucas y sus variantes en la región. Los buques de desembarco chinos y los enormes activos navales que intenten avanzar por el estrecho de Taiwán podrían enfrentarse a los drones Lucas en cuestión de segundos. Esto podría marcar el comienzo de un enfoque basado en drones producido al costo de un automóvil de lujo ordinario, reemplazando la estrategia de buques anfibios que ha consumido miles de millones de dólares. Es por eso que el primer dron Lucas, lanzado durante la Operación Furia Épica, no fue simplemente un pequeño explosivo que sacudió al régimen iraní. Ese dron marcó el momento en que se reescribió la doctrina de la guerra moderna. La era de los jets de combate de sexta generación de $100 millones surcando los cielos está comenzando a dar paso a sistemas desechables inteligentes, económicos y operativos en enjambre. La base de todo esto fue establecida por Estados Unidos al rediseñar los drones Shaded de Irán bajo el nombre de Lucas.
Para todo el bloque occidental, desde Alemania hasta Japón y desde el Reino Unido hasta Australia, esta noticia sobre la modificación del dron es sumamente crítica, porque en este momento la Unión Europea tiene la oportunidad de poner en pausa sus enormes y prolongados proyectos de armas y cambiar rápidamente hacia esta nueva estrategia de enjambre de bajo costo, al igual que Estados Unidos. Sin embargo, esta oportunidad sobre la mesa podría desencadenar el mayor tabú en las capitales occidentales. Porque cambiar doctrinas militares en papel es fácil. El verdadero desafío es controlar una industria masiva que vale billones de dólares. Estamos hablando de los gigantes tradicionales de la industria de defensa, como Lockheed Martin, BAE Systems, Boeing o Rheinmetall. Estas empresas deben su existencia a procesos de investigación y desarrollo de décadas y a plataformas pesadas con costos unitarios que alcanzan cientos de millones de dólares. Si el enfoque se desplaza completamente hacia los drones, las pérdidas que estas empresas sufran podrían desencadenar crisis económicas en el otro lado. Si Occidente pretende llenar los cielos con cientos de miles de drones desechables como Lucas para contrarrestar a Rusia y China, no puede permitirse pasar por alto esta posibilidad. Sin embargo, el problema no se limita a la política interna de Washington o Bruselas. Hay una dimensión logística global mucho más irónica y peligrosa en esto. Hay una sola razón por la que el costo de Lucas o drones autónomos similares es tan bajo: componentes de grado comercial. En otras palabras, estos dispositivos no contienen miles de millones de dólares en chips militares especializados. Utilizan microchips, lentes ópticas estándar y baterías de litio obtenidas del mercado civil. Entonces, ¿quién controla la cadena de suministro global de estos componentes comerciales y elementos de tierras raras necesarios para producir los cientos de miles de drones requeridos para una guerra autónoma? La respuesta es muy clara, lo suficientemente clara como para mantener despiertos a los estrategas del Pentágono por la noche: China. Aquí es precisamente donde comienza la mayor y más perfecta paradoja de la guerra moderna: construir enormes enjambres de drones para detener a la armada china en el Pacífico o derretir tanques rusos en Europa. Para lograr esto, la condición de minimizar la presión del régimen de Pekín sobre Taiwán se convierte en el centro de atención, porque las materias primas para los sensores, motores eléctricos y baterías que forman el cerebro de estos enjambres están ocultas dentro de las cadenas de suministro asiáticas controladas o dominadas directamente por Pekín. Si ocurriera una crisis repentina en la línea de producción de una fábrica de chips en Taiwán, esta estrategia de drones también podría verse afectada. En resumen, la clave de este proceso, que comenzó con Estados Unidos desplegando drones Lucas en el Medio Oriente y desde entonces ha atraído a Rusia a su órbita, parece estar en el Pacífico. La postura de Washington en la región podría determinar el futuro tanto de Ucrania como del Medio Oriente. Si Estados Unidos puede competir con China en este asunto y obtener control sobre él, la estrategia de drones iniciada por Lucas podría tener éxito. Donald Trump tiene la carta de las sanciones económicas en este asunto. Para finales de marzo, quedará claro cómo se jugará esta carta durante la visita planificada del líder estadounidense a China. Si Trump cruza este umbral y establece un plan conjunto con Zelensky respecto a Lucas, los problemas en la región también podrían resolverse. Así, a través de una proyección de drones iniciada por Estados Unidos y que potencialmente involucre a Ucrania en los corredores de Europa del Este y Medio Oriente, podría surgir un entorno más seguro en lugar de la presión de Rusia y China. Entonces, ¿cuáles son tus pensamientos sobre este asunto? ¿Podría este proceso, que comenzó con los drones Lucas, eventualmente evolucionar en un fenómeno que preocupe a Rusia y China y limite la superioridad aérea de ambas naciones? Esperamos sus comentarios. Presentado por TGN. Gracias por elegirnos.